Mi hija me llamó y me preguntó, ¿te gustó el chocolate que te envié? Le respondí, no lo he comido. Se lo di a mi yerno y a los niños. Ella guardó silencio y comenzó a temblar. Gritó con todas sus fuerzas, ¿qué hiciste? La desesperación en su voz me heló por dentro. Ese grito no era de preocupación ni decepción, era puro terror. Tengo 68 años y conozco a mi hija desde que dio su primer suspiro en este mundo. Reconozco cada matiz en su voz, cada pequeño cambio en su tono, y en ese momento por teléfono, escuché algo que nunca había escuchado antes. Miedo, pánico, como si acabara de darse cuenta de que había cometido un error terrible. Cristina, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa reacción?, pregunté sintiendo que mi corazón aceleraba. 40 años enseñando química me enseñaron a mantener la calma en situaciones de crisis, pero cuando se trata de tu propia hija, la lógica se evapora como el alcohol en llamas. Nada, mamá, es que eran chocolates especiales importados. No eran para compartir con nadie. Su voz temblaba tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. Algo estaba muy mal. Miré la caja vacía sobre mi mesa de centro elegante con detalles dorados, el tipo de regalo que cuesta una pequeña fortuna. Era raro recibir algo así de Cristina. En los últimos años, nuestra relación se había enfriado. Desde que se casó con Ricardo, las visitas se hicieron más raras, las llamadas más cortas, siempre con esa prisa urbana de quien tiene cosas más importantes que hacer. ¿Dónde compraste esos chocolates, hija?, pregunté, tratando de mantener la conversación mientras mi mente trabajaba rápidamente. ¿Por qué importa ahora? Ya se los diste a Ricardo y a los niños. Prácticamente gritó, abandonando cualquier pretensión de normalidad. Justo en ese momento sonó mi teléfono fijo. Espera un momento, Cristina, tengo otra llamada, dije, poniendo el celular en modo de espera. Era Ricardo, mi yerno. Su voz extrañamente apagada. Doña Margarita, estoy en el hospital con los niños. Comimos esos chocolates que nos dio y empezamos a sentirnos mal. Los médicos dicen que podría ser envenenamiento. El mundo se detuvo. Envenenamiento. La palabra resonó en mi mente como una campana fúnebre. De inmediato, fragmentos de memoria comenzaron a encajar como un macabro rompecabezas. El olor ligeramente almendrado al abrir la caja, característico de ciertos compuestos de cianuro. La reacción desproporcionada de Cristina al enterarse de que no había comido los chocolates. El regalo inesperado tras meses de distancia. Ricardo, ¿en qué hospital están?, pregunté, manteniendo la voz firme, a pesar del temblor que comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. Hospital Miguel Couto. Mateo y Sofía están siendo atendidos ahora. Los médicos dicen que llegamos a tiempo, que estaremos bien, pero voy para allá de inmediato, respondí, colgando el teléfono. Volví a la llamada con Cristina, que aún esperaba en línea. Acabo de hablar con Ricardo. Está en el hospital con los niños, envenenados por los chocolates que enviaste. Silencio. Un silencio pesado, cargado de culpa. Fue un accidente, dijo por fin, su voz casi inaudible. No quería hacerles daño. No era para ellos, era para mí. Las palabras no dichas flotaban entre nosotros como una niebla tóxica. Colgué sin despedirme y llamé un taxi. Mientras esperaba en la acera de mi pequeño apartamento en Botafogo, mirando el pan de azúcar a lo lejos, me invadió una extraña calma. La calma que llega tras el choque cuando la mente comienza a procesar lo impensable. Mi propia hija había intentado matarme. ¿Por qué? La respuesta llegó demasiado rápido. Dinero. A pesar de mi apariencia modesta y del apartamento simple, había ahorrado rigurosamente durante toda mi vida. Mi difunto marido, ingeniero de Petrobras, había dejado un seguro de vida considerable. Vivía de forma frugal, no por necesidad, sino por costumbre. Cristina sabía esto. Ella era mi única heredera. Taxi, mirando las calles familiares de Río de Janeiro pasar por la ventana, comencé a recordar pequeños detalles que había ignorado. Cristina preguntando sobre mi testamento en un almuerzo casual, su interés repentino en mis planes futuros, las preguntas sobre cómo manejaba mis finanzas. Llegué al hospital y encontré a Ricardo en el pasillo, pálido, con profundas ojeras. Me abrazó con fuerza. Algo raro entre nosotros. Los niños están estables, dijo.
El médico mencionó que fue suerte comer muchos chocolates. Si hubieran comido la caja entera. Si yo hubiera comido la caja entera, como planeaba Cristina. ¿Dónde está Cristina? Pregunté intentando controlar el temblor en mi voz. Dijo que venía, pero se está demorando mucho. He llamado varias veces y no responde. Ricardo parecía confundido, exhausto. No sabía. ¿Cómo podría saber que su propia esposa había enviado chocolates envenenados a su madre? Chocolates que terminaron en manos de sus propios hijos. Un médico se acercó a nosotros. Era una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero amables. Soy la doctora Elena Vasconcelos. ¿Usted es el padre de los niños?, preguntó a Ricardo. Sí, y esta es la abuela, mi suegra, respondió él. La doctora me miró con una expresión que mezclaba pasión y curiosidad. Señora, necesitamos hablar sobre el origen de esos chocolates. Los análisis preliminares indican la presencia de compuestos tóxicos que no son accidentales. La policía ya ha sido notificada. ¿La policía? Claro, eso era un intento de homicidio. Mi corazón se apretó al pensar en lo que vendría después, no solo por lo que le pasaría a Cristina, sino por la devastación que eso traería a Mateus y Sofía. ¿Cómo explicarle a dos niños que su propia madre había puesto sus vidas en riesgo en un intento de matar a la abuela? ¿Puedo ver a mis nietos?, pregunté sintiendo una necesidad casi física de asegurarme de que estuvieran realmente bien. La médica asintió y nos llevó a la habitación, donde Mateus, de 12 años, y Sofía, de 8, estaban acostados en camas de hospital. Ambos estaban despiertos pero visiblemente débiles. Sofía sonrió al verme extendiendo los brazos para un abrazo. Mateus, siempre más reservado, solo asintió con la cabeza, aunque vi alivio en sus ojos. Abuela, esos chocolates estaban malos, dijo Sofía con la inocencia que solo un niño posee. Sabían raro. Me senté entre las dos camas, sosteniendo una mano de cada nieto. Lo siento mucho, mis amores, la abuela no lo sabía, pero yo debería haberlo sabido. Como profesora de química, debería haber reconocido el olor. Debería haber desconfiado. Quizá a algún nivel lo sabía. Tal vez por eso no comía los chocolates, prefiriendo dárselos a la familia de Cristina. Había algo extraño en ese regalo, algo fuera de lugar en su comportamiento en los últimos meses. Mientras estaba allí consolando a mis nietos, sentí una rabia crecer dentro de mí. No una rabia explosiva, sino algo frío y calculado. La misma precisión que aplicaba en mis clases de laboratorio, en las fórmulas químicas que explicaba a mis alumnos durante décadas. Si Cristina quería jugar con veneno, estaba desafiando a la persona equivocada. No era solo su madre. Era una química con 40 años de experiencia. Conocía sustancias y reacciones que ella ni imaginaba. Y más importante, conocía la ley, la evidencia, el proceso científico. En ese momento, mientras acariciaba el cabello de Sofía, que se dormía de nuevo, tomé una decisión. Cristina no saldría impune, no solo por lo que intentó hacerme, sino por el riesgo que había puesto a sus propios hijos. Mis nietos, las únicas personas verdaderamente inocentes en toda esta historia. La puerta de la habitación se abrió y un policía entró, acompañado por una mujer de expresión seria que reconocí de inmediato como alguien con autoridad. Soy la delegada Fernanda Méndez, se presentó mostrando su placa. Necesitamos hablar sobre esos chocolates envenenados. ¿Usted tiene alguna idea de quién podría querer hacerle daño? Miré a Ricardo, que parecía completamente perdido, luego a mis nietos dormidos y finalmente a la delegada. Respiré hondo sabiendo que mis próximas palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. Sí, respondí con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. Certeza absoluta de quién envió estos chocolates y por qué. La delegada Fernanda me llevó a una sala privada del hospital. Ricardo se quedó con los niños, aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Podía ver la confusión en sus ojos, la incredulidad. El deseo de creer que todo no era más que un terrible error. Señora Margarita, necesito que me cuente todo desde el principio, dijo la delegada, abriendo un pequeño grabador digital. Sus ojos eran penetrantes, del tipo que ha visto muchas mentiras ser desmascaradas. Mi hija Cristina me envió una caja de chocolates esta mañana.
Cuando llegó la caja, me pareció extraño. No era nuestro aniversario, no había ninguna fecha especial, y nuestra relación había sido distante en los últimos años. Hice una pausa para organizar mis pensamientos. Cuando abrí la caja sentí un olor peculiar, muy sutil, casi imperceptible para la mayoría, pero inconfundible para alguien con mi experiencia. ¿Y cuál es su formación, señora?, preguntó Fernanda. Soy profesora de química retirada, enseñé durante 40 años en el Instituto Federal. Trabajé con prácticamente todas las sustancias peligrosas que puedes imaginar, siempre instruyendo a los alumnos sobre los riesgos y las precauciones necesarias. La delegada tomó algunas anotaciones. ¿Y qué olor era ese que identificó? Amendoas amargas características de compuestos cianogénicos. Cianuro, para ser más específica, respondí con la misma claridad que usaba en mis clases. Pero había algo más. Un esfuerzo por enmascarar ese olor con esencias artificiales de chocolate. Un químico experimentado lo habría hecho mejor. ¿Y por qué le dio los chocolates a su yerno y sus nietos si sospechaba que estaban envenenados? Era una pregunta válida, una que yo misma me había hecho en el taxi camino al hospital. No fue una decisión consciente, admití. Quizás en el fondo quería creer que me equivocaba, que mi propia hija no sería capaz de hacer eso, o tal vez simplemente no quería los chocolates. Pensé que los niños estarían más felices con ellos. Hice una pausa. Nunca imaginé que realmente comerían algo envenenado. Creí que Ricardo, siendo un hombre cauteloso, notaría algo raro. La delegada me observó por unos segundos. ¿Está segura de que su hija es la responsable? Esto es una acusación extremadamente grave. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Era uno de los policías que había llegado con la delegada. Delegada Méndez, la sospechosa acaba de llegar al hospital. Está en la recepción preguntando por los niños. Fernanda se levantó. Continúe su declaración con el escribiente. Voy a hablar con su hija. Me quedé allí relatando todos los detalles a un joven policía que escribía rápidamente en un laptop. Hablé sobre el distanciamiento de Cristina en los últimos años, sobre su matrimonio con Ricardo, sobre las preguntas cada vez más frecuentes sobre mi jubilación, mis inversiones, mi seguro de vida. Mientras hablaba, sentía un peso enorme sobre mis hombros. No era solo el shock de haber estado a punto de ser asesinada. Era el dolor desgarrador de saber que la persona que intentó matarme era aquella a quien había traído al mundo, criado, educado y amado incondicionalmente durante más de 4 décadas. Recordé a Cristina de niña, sus primeros pasos, cómo se aferraba a mi falda cuando tenía miedo, cómo sus ojos brillaban cuando explicaba un experimento científico simple en nuestra cocina. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de envenenar a su propia madre? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un alboroto en el pasillo. Oí la voz de Cristina, alterada, histérica. Esto es un absurdo. Nunca le haría daño a mi propia madre, mucho menos a mis hijos. La puerta se abrió nuevamente y la delegada Fernanda entró, seguida de Cristina, que parecía haber visto un fantasma al verme allí. Su rostro estaba pálido con manchas rojas en las mejillas, los ojos hinchados de llorar o de fingir que lloraba. «Mamá», exclamó corriendo hacia mí como si fuera a abrazarme. Retrocedí instintivamente, un movimiento que no pasó desapercibido por la delegada. «Cristina Oliveira Santos», dijo Fernanda formalmente. «Usted está siendo investigada por intento de homicidio. Razones para creer que enviaste chocolates envenenados con cianuro a tu madre, que por circunstancias fuera de tu control terminaron siendo consumidos por tu esposo y tus hijos. Eso es una locura». Cristina gritó volviéndose hacia mí con ojos suplicantes. «Madre, no crees eso, ¿verdad? Jamás haría algo así. Te amo. Sabes que es cierto». Observé a mi hija con atención. Sus gestos exagerados, el tono teatral de su voz, la manera en que evitaba el contacto visual directo conmigo cuando decía la palabra amo. En 42 años como su madre, había aprendido a identificar cada una de sus mentiras. Desde pequeña, cuando mentía sobre si se había lavado los dientes o hecho la tarea. Hasta ahora, como mujer adulta tratando de convencer a todos de que no intentó matar a su propia madre. «Los bombones que me enviaste tenían cianuro, Cristina», dije con calma. «Y antes de que niegues haberme enviado algo, el repartidor confirmó tu identidad,
y hay cámaras de seguridad en mi edificio. Sí, envié los chocolates, admitió cambiando rápidamente de estrategia, sin saber que estaban envenenados. Debo haber sido víctima también. Alguien debió adulterar la caja antes de llegar a ti. La delegada Fernanda cruzó los brazos. Señora Cristina, nuestras investigaciones preliminares muestran que la caja fue comprada a su nombre en la confitería Colombo, en el centro. La vendedora la reconoció por foto. Los chocolates fueron especialmente empaquetados en el lugar y no salieron de su posesión hasta ser entregados a su madre esta mañana. Cristina abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Sus ojos se movían rápidamente por la sala, como si buscaran una salida de emergencia. Hija, le dije sintiendo una calma extraña envolviéndome. ¿Por qué? Me miró y por un breve momento vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Honestidad, cruda, fría, implacable honestidad. Nunca vas a morir, susurró, tan bajo que casi no lo escuché. 89 años y ningún signo de debilidad, perfecta salud, mente aguda, mientras yo envejezco esperando un dinero que nunca llega. La delegada Fernanda hizo un gesto al escribano, asegurándose de que todo se registrara. «Tienes una vida cómoda, Cristina», respondí, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más. Un esposo que trabaja, hijos sanos, una casa propia, cómoda. Ella rió. Un sonido áspero y sin humor. No tienes idea. Ricardo perdió 3 promociones consecutivas. Estamos hundidos en deudas. La escuela de los niños, la hipoteca de la casa, las tarjetas de crédito, y tú sentada sobre una fortuna que no usas para nada. Una fortuna que construí a lo largo de décadas de trabajo duro. Respondí, sintiendo que la rabia comenzaba a emerger. Dinero que ahorré pensando en el futuro. En tu futuro, Cristina, en el futuro de tus hijos. ¿Futuro? ¿Qué futuro? Su voz se elevó. Vas a vivir hasta los 100 años, quizás más. Cuando ese dinero finalmente llegue a mí, ya estaré demasiado vieja para disfrutarlo. La delegada Fernanda intervino. Cristina Oliveira Santos está arrestada en flagrante por intento de homicidio calificado. Tiene el derecho de permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en juicio. Tiene derecho a un abogado. Mientras la delegada recitaba los derechos de Cristina, observé el rostro de mi hija transformarse. La máscara de indignación se cayó por completo, reemplazada por una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de odio, resentimiento y extrañamente alivio, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. El peso de fingir que me amaba todos estos años. ¿Vas a dejar que esto suceda, madre?, preguntó Cristina mientras el policía le ponía las esposas en las muñecas. ¿Vas a dejar que tu propia hija vaya a la cárcel? La miré a esta mujer que yo había dado a luz, amamantado, educado, apoyado en cada paso de su vida. Esta mujer que había planeado fríamente mi muerte. ¿Intentaste matarme, Cristina? Respondí suavemente. Y en tu búsqueda por acabar con mi vida, casi matas a tus propios hijos. ¿Qué esperabas que hiciera? Ella no respondió. Quizás no había respuesta posible. Después de que la llevaron, me quedé sola en la sala con la delegada Fernanda. Sentí como si hubiera envejecido 20 años en solo unas horas. ¿Está bien?, preguntó Fernanda, su voz ahora más suave, más humana. ¿Puedo llamar a alguien para que le haga compañía? No, respondí levantándome lentamente. Necesito volver con mis nietos. Ellos deben entender lo que ha pasado con su madre. Regresé a la habitación. Donde Mateo y Sofía aún dormían, sedados por los medicamentos. Ricardo estaba sentado entre las 2 camas, con la cara entre las manos. Cuando entré, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Es verdad?, preguntó con voz rasposa. Cristina realmente intentó, no podía articular las palabras en voz alta. ¿Por qué? Por dinero. Sabía que estábamos en problemas financieros, pero nunca imaginé lo que hizo. Su voz se quebró. Ella me dijo que prometiste ayudarnos con las deudas, pero luego te echaste atrás. Dijo que eras mezquina, guardando todo para ti. Me senté a su lado, sintiendo el peso de todas las mentiras que Cristina había tejido a nuestro alrededor.
Ricardo, nunca supe que tenían problemas económicos. Cristina nunca me pidió ayuda. Si me lo hubiera pedido, lo hubiese hecho, murmuró. Ahora me doy cuenta. Ella nos estaba mintiendo a todos, ¿verdad? En ese momento Mateo abrió los ojos. Nos miró y luego vio la cama vacía a su lado, donde debería estar su madre. ¿Dónde está mamá?, preguntó con voz débil por los medicamentos. Ricardo y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo explicar a un niño de 12 años que su madre había sido arrestada por intentar matar a su abuela? Mateo. Comencé a sentarme al borde de su cama. Su madre hizo algo muy equivocado, algo ilegal. Tendrá que estar lejos por un tiempo. Sus ojos se abrieron, brillantes de lágrimas no derramadas. Fue ella quien envenenó los chocolates, ¿no? Escuché lo que decían antes, cuando pensaban que yo estaba dormido. Sentí que mi corazón se apretaba. Mateo siempre fue demasiado inteligente para su propio bien, observador, perspicaz, capaz de juntar las piezas, incluso cuando los adultos intentaban protegerlo de la verdad. Sí, respondí con honestidad. Su madre no estaba pensando con claridad. Cometió un error terrible. ¿Ella quería hacerle daño?, preguntó su voz pequeña y frágil. ¿Por qué? A veces las personas hacen cosas malas cuando están desesperadas, respondí, tratando de encontrar una explicación que tuviera sentido, aunque sabía que ninguna justificaría lo que Cristina hizo. Su madre creía que necesitaba mi dinero. No pensó en las consecuencias. No pensó en nosotros, dijo Mateo con una sabiduría que superaba sus años en esa voz infantil. ¿No pensó que podríamos comer los chocolates? No, no lo pensó. Asentí suavemente. Ricardo puso su mano en el hombro de su hijo. Mateo, eso no significa que tu madre no los quiera a ti y a Sofía. Significa que ella está enferma de alguna manera. Necesita ayuda y la recibirá. Era una mentira bondadosa, pero aún así era una mentira. No estaba seguro de si Cristina estaba enferma o si simplemente revelaba su verdadera naturaleza, pero no discrepé con Ricardo. Los niños necesitarían aferrarse a alguna esperanza en los días difíciles que vendrían. Sofía seguía durmiendo, ajena a la tormenta que había caído sobre nuestra familia. Miré su carita inocente con los rizos dorados esparcidos por la almohada del hospital, y sentí que crecía una feroz determinación dentro de mí. Estos niños no serían destruidos por el egoísmo de su madre. No lo permitiría. La doctora Elena entró en la habitación con una carpeta en la mano. Buenas noticias, dijo tratando de mantener un tono animado a pesar de la tensión palpable en el ambiente. Los exámenes muestran que las concentraciones del veneno fueron lo suficientemente bajas como para no causar daños permanentes. Podrán irse a casa mañana, siempre y que continúen el tratamiento oral por unos días más. Gracias, doctora, respondió Ricardo, acariciándose el cabello en un gesto de alivio exhausto. En cuanto al aspecto psicológico, continuó la doctora Elena, bajando la voz, recomiendo encarecidamente terapia para todos. El trauma de un evento como este ya estoy gestionándolo, aseguré. Soy una profesora jubilada y tenía acceso a un buen plan de salud que cubría la terapia. Sería uno de los muchos recursos que ofrecería a Ricardo y a los niños en los meses siguientes. Mientras la doctora se iba, Ricardo se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Margarida, no sé qué hacer ahora. ¿Cómo voy a cuidar de los niños solo? ¿Cómo voy a explicarles a todos que Cristina está presa por intentar matar a su propia madre? No estás solo, le respondí, sosteniendo su mano. Estoy aquí. Enfrentemos esto juntos. Un día a la vez. Así comenzó mi nueva vida. Una vida que jamás imaginé vivir. Una vida donde mi propia hija estaba en prisión por intentar asesinarme, donde mis nietos necesitaban a una abuela más presente que nunca, y donde descubriría fuerzas que ni sabía que poseía. En los días siguientes a la detención de Cristina, la historia estalló en los medios. La química de la venganza llenaba los titulares. Profesora de química retirada, sobrevive a un envenenamiento planeado por su propia hija. Los reporteros rodeaban mi edificio, llamando sin cesar, tratando de interceptar a Ricardo y a los niños en la escuela y en el trabajo. La curiosidad morbosa del público parecía insaciable. ¿Cómo podía una madre intentar matar a su propia madre?
¿Cómo podía una abuela sobrevivir a un intento de envenenamiento que casi mató a sus propios nietos? La ironía de la situación no me escapaba. Durante décadas había sido solo Margarida Oliveira, profesora de química, una mujer común llevando una vida normal. Ahora, a los 68 años, de repente era famosa, no por mis logros, no por mi carrera, sino por haber sido el blanco de uno de los crímenes más atroces que una familia podría enfrentar. La detective Fernanda me visitaba regularmente para actualizarme sobre el caso. Las evidencias contra Cristina eran abrumadoras. Las cámaras de seguridad de la pastelería, el testimonio de la vendedora, los análisis de los chocolates y, lo más devastador, las propias confesiones grabadas de Cristina durante nuestro enfrentamiento en el hospital. Ella va a pasar muchos años en prisión, decía Fernanda en una de esas visitas. Intento de homicidio calificado con agravantes de parentesco, motivo torpe, uso de veneno y puesta en riesgo de menores. Hablamos de una pena que puede llegar a 20 años. 20 años. Mi hija pasaría los próximos 20 años de su vida tras las rejas. Cuando salga, será más vieja de lo que yo soy ahora. Sus hijos serán adultos, probablemente con sus propias familias. Ella pidió verte, añadió Fernanda. No estás obligada a aceptar, por supuesto. Pensé por un momento. Parte de mí deseaba no volver a mirar el rostro de Cristina. Otra parte, la que siempre sería madre, necesitaba entender. Iré, decidí. Necesito mirarla a los ojos una última vez. Así, la semana siguiente me encontré sentada en una fría y estéril sala del penal femenino de Bangú, esperando que trajeran a mi hija. Cuando entró, casi no la reconocí. Sin maquillaje, con el uniforme de la prisión, el cabello amarrado sin cuidado, parecía haber envejecido 10 años en unas pocas semanas. Mamá, dijo sentándose frente a mí, separadas por una mesa de metal fijada al suelo. ¿Viniste? Vine, respondí simplemente. Cristina bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada por más de unos segundos. Un silencio pesado se instaló entre nosotras, cargado de 4 décadas de historia compartida, ahora manchadas para siempre. ¿Cómo están los niños?, preguntó finalmente con voz casi un susurro. Están bien físicamente, respondí manteniendo mi voz firme. Psicológicamente es otra historia. Mateo tiene pesadillas todas las noches. Sofía pregunta por ti todo el tiempo. Es difícil explicar a una niña de 8 años por qué su madre intentó matar a su abuela. Cristina estremeció con mis palabras directas, pero no contestó. Ya no había espacio para mentiras entre nosotras. No pensé en ellas, admitió. No pensé que ellas comerían los chocolates. En mi cabeza, tú los comerías sola en casa. ¿Y eso hace que todo sea mejor?, pregunté sintiendo que la ira crecía de nuevo. Si hubiera muerto sola en mi apartamento, envenenada por bombones que mi propia hija me envió, ¿eso sería aceptable para ti? No respondió de inmediato. Sus manos, que descansaban sobre la mesa de metal, temblaban levemente. Estaba desesperada, dijo finalmente. No tienes idea de cuánto. Entonces cuéntame, desafié. Estoy aquí, tengo todo el tiempo del mundo. Así, Cristina empezó a revelar una vida secreta que nunca habría imaginado. Una vida de apuestas, de deudas crecientes, de amenazas de prestamistas. Ricardo no era solo un ingeniero civil con problemas para ascender. Había desarrollado una adicción a los juegos de azar que consumía la mitad de su salario. Las escuelas caras de los niños, la casa en el lujoso condominio de Barra da Tijuca, los coches nuevos, todo era una fachada mantenida por tarjetas de crédito al máximo y préstamos usureros. Debemos más de 1 millón de reales, dijo con los ojos ahora llenos de lágrimas. Estábamos a punto de perder la casa. Los niños serían expulsados de la escuela. Ricardo estaba considerando sobornos en contratos públicos. Podría ir a la cárcel. Vi tu cuenta bancaria cuando te enfermaste el año pasado. $2 millones de reales, madre. 2 millones que no usas, que guardas como si fueras a vivir para siempre. Escuchaba en silencio, tratando de procesar esta realidad paralela. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales de que mi hija y su marido vivían más allá de sus posibilidades, hundiéndose en deudas mientras mantenían la apariencia de prosperidad? Podrías haberme pedido ayuda, dije finalmente. Hubiera sido tan simple.
Una conversación honesta. ¿Por qué elegiste matarme? Cristina se rió. Un sonido seco y amargo. ¿Pedir? Lo intentamos, madre, sutilmente, es cierto. Hablamos de las dificultades, de lo caras que eran las escuelas de los niños, de cómo los tratamientos ortodónticos estaban consumiendo nuestros ahorros. ¿Y qué decías tú? Deben aprender a vivir dentro de sus posibilidades. En mi época hacíamos sacrificios. Nos juzgabas por cada pequeño lujo como si fuéramos irresponsables por querer dar una vida mejor a nuestros hijos que la que tuvimos. Tus palabras me golpearon como un puñetazo. Era cierto. Me habían criado en una época diferente con valores distintos. La economía, la frugalidad, la planificación a largo plazo. Esas eran mis virtudes cardinales. Miraba los gastos de Cristina y Ricardo con desaprobación, sin entender que detrás del consumo ostentoso había un creciente desespero. Aún así, insistí, hay un abismo entre pedir dinero a tu madre y tratar de matarla para heredar ese dinero. Lo sé, respondió, desviando la mirada otra vez. No fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Fue gradual. Primero eran solo fantasías. ¿Y si mamá muriera? Todo ese dinero sería nuestro. Luego, cuando los prestamistas comenzaron a amenazar nuestras vidas, las fantasías se convirtieron en planes. Investigué sobre venenos en Internet. Elegí cianuro porque sabía que era rápido, relativamente indoloro. No quería que sufrieras, madre. Solo quería que terminara. ¿Qué consideración de tu parte?, respondí, sin poder contener el sarcasmo. Cristina comenzó a llorar abiertamente. Ahora estoy tan arrepentida. No por lo que intenté hacer contigo. Dios me perdone, pero aún creo que era la única salida en ese momento. Me arrepiento de haber puesto a mis hijos en riesgo, de no haber pensado que tú, siendo quien eres, claro que compartirías los chocolates. Esa es tu naturaleza. Siempre has compartido todo. La ironía era casi insoportable. Mi naturaleza generosa, mi hábito de compartir, los mismos rasgos que Cristina había criticado al hablar de dinero, habían salvado mi vida y casi destruido la suya. ¿Qué pasará con Mateus y Sofía ahora?, preguntó Cristina, secándose las lágrimas con la manga áspera del uniforme de la prisión. Estarán bien, respondí con una certeza que no sentía del todo. Ricardo está esforzándose. Se unió a los jugadores anónimos. Está haciendo terapia. Yo estoy ayudando financieramente. Sí, los 2 millones que tanto ansiabas se están usando para garantizar que tus hijos tengan estabilidad mientras tú estás aquí. Cristina asintió lentamente. Gracias por cuidarlos. No merecen sufrir por nuestros errores. No, no merecen. Hice una pausa, considerando si debería compartir el resto. Decidí que sí. Cristina necesitaba saber lo que había desencadenado su intento de asesinato. Hay algo más que debes saber. La historia se filtró a la prensa. Está en todos los periódicos, en todos los noticieros. El rostro de Cristina se palideció aún más. ¿Qué? ¿Cómo? Un enfermero en el hospital publicó sobre el caso en redes sociales. Eso fue suficiente para que los reporteros comenzaran a investigar. Una profesora de química retirada sobrevive a un intento de envenenamiento por parte de su propia hija. El público está fascinado por la historia. La comisaria Fernanda ha recibido solicitudes de entrevistas de emisoras nacionales e internacionales. Dios mío, murmuró Cristina, cubriéndose el rostro con las manos. Los niños de la escuela van a enterarse. Sí, confirmé. Por eso decidimos cambiarlos de escuela. Ricardo pidió una transferencia a la oficina de la empresa en Niterói. Van a vivir conmigo un tiempo hasta que todo se calme. Luego un nuevo comienzo, en un lugar donde no sean conocidos como los hijos de la mujer que intentó matar a su abuela. Un guardia se acercó indicando que nuestro tiempo se acababa. Me levanté lista para irme cuando Cristina extendió su mano tocando suavemente mi brazo. Mamá, dijo con la voz temblorosa. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? La miré. Mi hija, mi sangre, la niña que acuné en mis brazos durante noches de fiebre, la adolescente cuyas lágrimas sequé tras su primer desamor. La mujer que se había convertido en una extraña capaz de lo impensable.
No sé si podría responder honestamente. Tal vez algún día, pero no hoy. Salí de la prisión, sintiéndome al mismo tiempo más ligera y más pesada. Había alcanzado una resolución de alguna manera. Miré a los ojos de la persona que había intentado matarme y vi no a un monstruo, sino a una mujer desesperada que había tomado una decisión terrible. Esto no hacía su acto más perdonable, pero al menos más comprensible. Cuando llegué a casa, a mi pequeño apartamento en Botafogo, ahora habitado no solo por mí, sino también por Ricardo, Mateus y Sofía, encontré una pequeña multitud de reporteros esperando en la entrada del edificio. Las cámaras se volvieron hacia mí y los micrófonos se extendieron, preguntas fueron gritas en un caos ensordecedor. Doña Margarida, ¿cómo se siente tras hablar con su hija? ¿Es cierto que confesó haber intentado envenenarla? ¿Alguna vez perdonará a Cristina? Ignoré todas las preguntas, manteniendo la cabeza baja mientras el portero me ayudaba a atravesar la multitud. En el ascensor, respiré hondo tratando de prepararme para enfrentar mi nueva realidad en casa. Ricardo había salido más temprano para llevar a los niños a terapia. El apartamento estaría vacío, dándome un momento de paz antes de que comenzara de nuevo la agitación familiar. Pero al abrir la puerta, encontré a un hombre sentado en mi sofá. Por un momento de pánico pensé que era un reportero que había logrado entrar al edificio. Luego se dio la vuelta y reconocí al doctor Paulo Nogueira, mi viejo amigo y abogado. Paulo, suspiré aliviada. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Ricardo me dejó pasar antes de salir con los niños, explicó levantándose para abrazarme. Necesitamos hablar, Margarida. La situación se está saliendo de control. Mostró en su tablet los titulares sobre el caso. Mi foto, tomada en algún evento del Instituto Federal años atrás, estaba en todos los portales de noticias. La química que sobrevivió, decían. Una emisora nacional estaba preparando un especial titulado Veneno en la familia. Productores de Hollywood ya estaban sondeando los derechos para una película o serie. Esto es una locura, murmuré, hundiéndome en el sofá. Solo quiero que todo esto termine. Quiero volver a mi vida normal. Paulo sacudió la cabeza. Temo que eso no sea posible, al menos no a corto plazo. Esta historia tiene todos los elementos que fascinan al público. Traición familiar, asesinato, ciencia, un giro inesperado. No puedes simplemente esperar que esto desaparezca. Entonces, ¿qué sugieres? Toma el control de la narrativa, respondió, inclinándose hacia adelante. Dale una entrevista exclusiva a un periodista respetable. Cuenta tu versión de los hechos en tus propios términos. Después de eso, rechaza hablar más sobre el tema. Establece límites claros. La idea de exponer aún más mi vida privada, de discutir públicamente la traición de mi hija, me repugnaba, pero Paulo tenía razón. Si no controlaba la narrativa, otros lo harían, distorsionando aún más los hechos. Hay una cosa más, añadió Paulo, dudoso. Varias editoriales se han puesto en contacto ofreciendo contratos para un libro. Hablamos de sumas significativas, Margarida. Un libro sobre mi hija intentando matarme. La idea parecía surrealista. Sobre su vida como científica, sobre cómo su conocimiento salvó su vida, sobre resiliencia, sobre empezar de nuevo a los 68 años. Hay muchos ángulos posibles más allá del sensacionalismo. Moví la cabeza, incapaz de procesar todo en ese momento. Necesito pensar, Paulo. Todo esto es demasiado. Después de que Paulo se fue, me senté sola en mi apartamento, mirando por la ventana el pan de azúcar a lo lejos, inmutable en medio del caos de la ciudad. Durante décadas había llevado una vida ordenada, predecible, clases, laboratorios, investigaciones, corrección de exámenes. Incluso después de jubilarme, mantuve una rutina cómoda. Ahora, en cuestión de semanas, mi mundo se había vuelto del revés. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. Ricardo y los niños habían vuelto. Sofía corrió hacia mí lanzándose a mis brazos con la entrega que solo poseen los niños. Abuela. La doctora Ana dijo que puedo hacer un dibujo de cómo me siento y te dibujé a ti y a mí haciendo experimentos químicos juntas. Mateo entró más despacio, su rostro todavía cargando esa expresión demasiado seria para alguien tan joven. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió.
Un pequeño gesto, pero genuino. La doctora Ana dijo que podemos hacer algo divertido hoy, comentó. Algo para distraernos, ya sabes. Ricardo parecía exhausto, pero asintió con ánimo. Creo que todos necesitamos un descanso de toda esta locura. Y así, esa tarde transformé mi pequeña cocina en un laboratorio improvisado, usando bicarbonato de sodio, vinagre, colorante alimentario y otros artículos domésticos inofensivos. Realizaba experimentos simples para los niños, explicando reacciones químicas básicas, observando cómo sus ojos se iluminaban con el asombro del descubrimiento. Por unas horas, no éramos una familia destrozada por la traición y el crimen. Éramos solo una abuela y sus nietos, explorando juntos las maravillas de la ciencia. Ricardo tomaba fotos riéndose de las expresiones de sorpresa de los niños cuando una solución cambiaba de color o una pequeña explosión controlada producía espuma colorida. Fue durante ese momento de normalidad en medio del caos que tuve una epifanía. El conocimiento que había acumulado a lo largo de mi vida, el mismo conocimiento que Cristina había intentado usar en mi contra, podría ser reapropiado, transformado en algo positivo. Si al público le fascinaba tanto la profesora de química que sobrevivió a un envenenamiento, ¿por qué no usar esa plataforma inesperada para educar? Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, me senté con Ricardo en la pequeña terraza del apartamento. Creo que voy a aceptar dar una entrevista, le dije. ¿Y tal vez escribir un libro? Él me miró sorprendido. ¿Estás segura? Siempre has sido tan reservada. No tengo elección, respondí. Como dijo Paulo, necesito controlar la narrativa, pero quiero hacer más que simplemente contar la historia del envenenamiento. Quiero usar esto como una oportunidad para hablar sobre ciencia, sobre seguridad en el hogar, sobre cómo el conocimiento puede salvar vidas. Ricardo asintió lentamente. Eso tiene sentido. Transformar algo terrible en algo útil. Exactamente, asentí. Si puedo ayudar a otras personas a reconocer señales de envenenamiento, a entender riesgos químicos en sus hogares, tal vez algo bueno pueda surgir de todo esto. En los días siguientes trabajé con Paulo para seleccionar a un periodista de renombre para la entrevista exclusiva. Escogimos a una reportera de investigación de uno de los principales diarios del país, conocida por su enfoque ético y no sensacionalista. La entrevista se realizaría en mi casa, en mis términos, sin fotos de los niños. En la mañana de la entrevista, mientras me preparaba, miré mi reflejo en el espejo. El rostro que me miraba parecía más viejo, más marcado por las preocupaciones, pero también más decidido. La profesora de química jubilada, la madre traicionada, la abuela protectora. Todas estas facetas de mi identidad convergían ahora en una nueva versión de mí misma, una versión lista para transformar una tragedia personal en una oportunidad para marcar la diferencia. Sonó el timbre. La reportera había llegado. Iré al fondo, ajusté mi collar y abrí la puerta, lista para contar mi historia al mundo, no como víctima, sino como sobreviviente, como una química que utilizó su conocimiento para salvar su propia vida y que ahora usaría su experiencia para, tal vez, salvar a otros. La reportera Camila Vasconcelos era una mujer en sus 30, con ojos perspicaces y un bloc de notas tradicional junto a su grabadora digital. Se presentó con un apretón de manos firme, y pude notar que no estaba allí, solo por sensacionalismo, sino por un verdadero interés periodístico. Doña Margarita, gracias por recibirme, dijo mientras se acomodaba en el sofá de mi sala. Sé que este debe ser un momento extremadamente difícil para usted. Es una situación que nunca imaginé enfrentar, respondí honestamente. Pero estoy decidida a no ser vista solo como la madre que fue casi envenenada por su hija. Hay mucho más en juego aquí. La entrevista comenzó de manera predecible con preguntas sobre mi formación, mi carrera como profesora de química, mi relación con Cristina a lo largo de los años. Respondía todo con calma y precisión, igual que en mis clases al explicar reacciones complejas. Al llegar a la parte del envenenamiento, Camila fue respetuosa, más directa. Usted mencionó que reconoció el olor de cianuro en los chocolates. ¿Puede explicar cómo fue posible? El cianuro de potasio tiene un olor característico a almendras amargas, expliqué. Es bastante sutil para la mayoría de las personas. Y alrededor del 40% de la población ni siquiera puede detectarlo debido a una variación genética.
Por suerte o quizás por mi exposición profesional a lo largo de décadas, mi sentido del olfato es particularmente sensible a este compuesto. Y aún así, ¿usted le dio los chocolates a su yerno y a sus nietos? Era la pregunta que sabía que llegaría, la que todos querían hacer. La misma que me había hecho innumerables veces en noches de insomnio desde el incidente. No fue una decisión consciente basada en la identificación del veneno, admití. Fue más bien una intuición. Quizás algo no se veía bien en esos chocolates, en toda esa situación. Y sinceramente siempre he compartido cosas. Es parte de mi naturaleza. La ironía es que este hábito terminó salvándome la vida. Aunque haya puesto en riesgo a las personas que más amo, Camila tomó notas rápidas antes de continuar. La delegada Fernanda nos informó que la cantidad de cianuro en los chocolates era suficiente para ser fatal si la caja entera la consumía una sola persona. ¿Cree usted que su hija sabía exactamente lo que hacía desde el punto de vista científico? Reflexioné un momento. Era una pregunta que me atormentaba. Cristina había crecido escuchando mis explicaciones sobre compuestos químicos, sobre riesgos y precauciones. No era científica, pero sin duda tenía el conocimiento suficiente para entender lo que hacía. Cristina siempre fue inteligente. Finalmente respondí, investigó lo suficiente para elegir un veneno eficaz, pero no lo suficiente para administrarlo de forma indetectable. El cianuro tiene un aroma característico que cualquier químico reconocería. Creo que contaba con que la mayoría de las personas no tiene ese conocimiento especializado. La entrevista prosiguió hablando del juicio inminente, mi visita a la prisión, la situación de mis nietos. Entonces Camila cambió el enfoque. Doña Margarita, usted mencionó antes que no quiere ser definida solo por este evento traumático. ¿Qué planea hacer ahora con toda esta atención que está recibiendo? Era la oportunidad perfecta para compartir mi idea. Pretendo usar esta plataforma inesperada para educar. Quiero crear un programa que enseñe a las personas a reconocer señales de envenenamiento, a comprender los riesgos químicos que hay en sus propias casas. Quiero transformar esta tragedia personal en una oportunidad para salvar vidas. Los ojos de Camila brillaron con genuino interés. Eso sería extraordinario. ¿Ya tiene algún plan concreto? Estoy trabajando con Paulo Nogueira, mi abogado y amigo. Para establecer una fundación, planeo ofrecer charlas en escuelas, crear material educativo en línea, e incluso escribir un libro. Si hay una lección que aprender de todo esto, es que el conocimiento puede literalmente salvar vidas. Al terminar la entrevista, me sentí extrañamente energizada. Articular mis planes en voz alta había solidificado mi determinación. Camila me prometió enviar el artículo para mi aprobación antes de la publicación, un gesto que aprecié. El domingo siguiente la entrevista fue publicada en la primera página del periódico. El título era sobrio pero impactante, La ciencia que salvó. Ahora, la tentativa de asesinato se convierte en una misión educativa. El reportaje de Camila era equilibrado, respetuoso y estaba centrado no solo en el crimen, sino también en mi determinación de crear algo positivo a partir de la tragedia. El teléfono comenzó a sonar sin parar. Cadenas de televisión, radios, otros periódicos. Todos querían su parte de la historia. Paulo, que ahora actuaba casi como mi agente, filtraba las solicitudes, aceptando solo aquellas que se alineaban con mi misión educativa. Una semana después de la publicación de la entrevista, recibí una llamada inesperada. Era la doctora Elena Vasconcelos, la médica que había atendido a Ricardo y a los niños en el hospital. Doña Margarida, leí su entrevista. Dijo, estoy impresionada con su enfoque. De hecho, tengo una propuesta para usted. Me explicó que el Hospital Miguel Coutrí estaba organizando charlas sobre seguridad doméstica y querían que yo fuera la oradora principal del evento inaugural, hablando específicamente sobre riesgos químicos en el hogar. Sería un honor, respondí sin dudarlo. La charla estaba programada para dentro de un mes. Empecé a trabajar en el material de inmediato, transformando mi pequeño despacho en un centro de operaciones. Ricardo, al ver mi entusiasmo, ofreció su ayuda con los aspectos tecnológicos. Mateus, siempre curioso, pedía revisar mis notas, haciendo preguntas perspicaces que me ayudaban a simplificar conceptos complejos para el público general. Abuela, me dijo una noche mientras revisábamos una diapositiva sobre productos de limpieza,
deberías explicar por qué no se puede mezclar cloro con otros productos. La madre de mi amiga Julia lo hizo y se sintió mal. Era exactamente el tipo de información práctica que podía salvar vidas. Agregué una diapositiva completa sobre el tema, explicando cómo la combinación de cloro con productos a base de amoníaco o ácidos puede liberar gases tóxicos. Sofía, sin querer quedarse atrás, contribuía a su manera, dibujando ilustraciones coloridas de etiquetas de advertencia y símbolos de peligro que incorporé al material, haciéndolo más accesible para todos. La noche anterior a la charla, mientras revisaba mis notas por última vez, Ricardo se sentó a mi lado en el sofá. ¿Estás nerviosa?, me preguntó. Un poco, admití. Dediqué 40 años a enseñar, pero esto es diferente. No son solo alumnos de química, es el público en general, personas que tal vez nunca hayan pensado en estos riesgos antes. Vas a brillar, me aseguró. ¿Sabes lo que me dijo Mateus hoy? Que cuando crezca quiere ser científico como su abuela, no como su madre, ni como su padre, como su abuela. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. En medio de toda esta tragedia, algo hermoso estaba floreciendo, una conexión más profunda con mis nietos, un propósito renovado para mi experiencia y conocimiento. El auditorio del Hospital Miguel Couto estaba lleno la noche de la charla. Médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y miembros de la comunidad se apretujaban en las sillas. En la primera fila, Ricardo, Mateus y Sofía sonreían alentadoramente. Paulo estaba allí también junto a la delegada Fernanda, quien se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas, no solo como investigadora, sino como amiga. La doctora Elena me presentó con palabras amables y respetuosas, sin mencionar directamente el caso de envenenamiento, pero enfatizando mi experiencia como educadora y mi compromiso con la seguridad pública. Cuando tomé el micrófono, respiré hondo y miré al mar de rostros frente a mí. Buenas noches, comencé. Mi nombre es Margarida Oliveira. Durante 40 años enseñé química a jóvenes que soñaban con entender el mundo a través de la ciencia. Hoy quiero compartir con ustedes cómo este conocimiento puede protegerlos a ustedes y a sus familias de peligros invisibles que pueden estar en su propia casa. Durante 90 minutos. Guié al público a través de los riesgos químicos cotidianos, productos de limpieza incompatibles, medicamentos almacenados incorrectamente, plantas ornamentales tóxicas, alimentos mal conservados. Explicaba cómo reconocer señales de envenenamiento, qué primeros auxilios aplicar y cuándo buscar ayuda médica de inmediato. No mencioné a Cristina, ni los chocolates. No era necesario. Todos allí conocían mi historia. Lo importante era el conocimiento que podía compartir, no cómo lo había adquirido. Al final, cuando abrí el espacio para preguntas, una anciana en la parte trasera del auditorio levantó la mano. Doña Margarida, dijo, usted ha pasado por algo tan terrible. ¿Cómo consigue hablar de esto con tanta serenidad? ¿Cómo encuentra fuerzas para transformar este dolor en algo positivo? La pregunta me sorprendió. Era personal, no técnica. Por un momento pensé en esquivarla con una respuesta genérica, pero luego vi a mis nietos en la primera fila, Mateus con su expresión seria, Sofía apoyada en el hombro de su padre. Ambos me observaban con tanto amor y admiración. La dolor no desaparece, respondí con honestidad. No creo que alguna vez desaparezca por completo, pero tengo una elección. Puedo permitirme dejarme consumir por ella, por la ira, por la traición, o puedo canalizarla hacia algo que ayude a otros. Elegí el segundo camino no porque sea especialmente fuerte o virtuosa, sino porque es el único que me permite seguir respirando, seguir viviendo. Hubo un momento de silencio absoluto en el auditorio, seguido de una ola de aplausos que me sorprendió por su intensidad. Al bajar del escenario, decenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias, hacer más preguntas y agradecerme por la información. Una joven madre con un bebé en brazos me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi hija ingirió detergente el mes pasado, confesó. No sabía qué hacer. Ahora sé que si vuelve a pasar, sabré cómo actuar. Ahí, en ese momento comprendí que mi nuevo propósito no solo era viable, era vital. Había una necesidad real de educación sobre este tema, un espacio que yo podía llenar de manera única por mi formación y mi experiencia personal. En los meses siguientes, mi agenda se llenó cada vez más. Las charlas en hospitales se convirtieron en conferencias en escuelas, en centros comunitarios y en empresas. El libro que Paulo había mencionado comenzó a tomar forma.
No sería una narrativa sensacionalista sobre el crimen, sino una guía práctica sobre seguridad química en el hogar, con un lenguaje accesible y consejos que podrían salvar vidas. Una editorial de renombre me ofreció un adelanto sustancial que destiné íntegramente a la fundación que estaba creando, Química del Bien, Educación para la Seguridad. La fundación tenía como objetivo desarrollar material educativo gratuito, capacitar a maestros para abordar el tema en las escuelas y ofrecer consultoría sobre seguridad química en comunidades de bajos recursos. En medio de toda esta actividad, comenzó el juicio de Cristina. Decidí no asistir personalmente a las audiencias. Mi testimonio ya había sido recogido y no había necesidad de revivir mi trauma. Ricardo iba de vez en cuando, más por un sentido de deber que por el deseo de ver a Cristina. Fue él quien me trajo la noticia de la sentencia, 18 años de prisión por intento de homicidio calificado, con agravantes de parentesco, uso de veneno y exposición de menores al riesgo. La pena era significativa, pero no me traía satisfacción, solo una profunda tristeza por la pérdida de una vida, por la ausencia de una hija. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la terraza con una taza de té. Mientras miraba las luces de la ciudad, Ricardo se unió a mí en silencio, respetando mi espacio para procesar la noticia. Es extraño, dijo finalmente. Una parte de mí quería que ella fuera castigada por lo que hizo. Otra parte deseaba que hubiera alguna otra explicación, una salida que no significara que mi hija pasara 2 décadas en prisión. Ricardo asintió. Entiendo. A pesar de todo, sigue siendo tu hija. Sigue siendo la madre de mis hijos. ¿Cómo están llevando esto los niños? Pregunté. Mateus y Sofía sabían que su madre estaba en un lugar para personas que hicieron cosas malas. Pero los detalles completos de la sentencia les habían sido ocultados. Mejor de lo que esperaba, respondió Ricardo. La terapia está ayudando. Y tú, Margarida, has sido su ancla. La forma en que has transformado toda esta situación en algo positivo, como no te has permitido ser derrotada. Eso ha sido un ejemplo poderoso para ellos. Sus palabras me tocaron profundamente. En mis momentos más oscuros, dudaba si estaba haciendo lo suficiente por mis nietos, si podría llenar el vacío dejado por su madre. ¿Sabes qué me preguntó Sofía ayer? Continuó Ricardo. Quería saber si, cuando creciera, podría trabajar en la fundación de la abuela. Dijo que quiere ayudar a enseñar a la gente a no poner cosas malas en la comida de los demás. Sonreía a través de las lágrimas que empezaban a formarse. A pesar de tener solo 8 años, Sofía comprendía lo esencial, no la traición, no el crimen, sino la importancia de proteger a los demás, de usar el conocimiento para hacer el bien. 2 semanas después, recibí una invitación sorprendente. Una productora de documentales científicos quería crear una serie educativa sobre riesgos químicos cotidianos, y me invitaron a participar como especialista y presentadora. El programa se emitiría en un canal educativo nacional y estaría disponible de forma gratuita para las escuelas. Es una oportunidad increíble, dijo Paulo, quien se había convertido no solo en mi abogado, sino también en un consejero en casi todos los aspectos de esta nueva etapa de mi vida. Imagina el alcance que tendrías. Millones de hogares, Margarida. La idea era al mismo tiempo emocionante y aterradora. Yo, una profesora jubilada de 68 años, convertida en la presentadora de un programa educativo nacional, parecía surrealista, pero al pensar en cuántas personas podrían beneficiarse de la información, la decisión se volvió clara. Lo haré, decidí, pero con una condición. El enfoque debe ser 100% educativo. Nada de sensacionalismo, nada de explotar mi historia personal para aumentar la audiencia. La productora aceptó de inmediato. El título sería simple y directo, Química cotidiana, evitando cualquier referencia al envenenamiento o al crimen que me había llevado a los focos. Mientras me preparaba para esta nueva etapa, reflexionaba sobre la extraordinaria travesía que había recorrido en menos de un año, de una vida tranquila como profesora jubilada a ser víctima de un intento de asesinato por parte de mi propia hija, y ahora educadora nacional en seguridad química. La vida tiene un extraño sentido del humor. El conocimiento que había acumulado durante décadas como docente había salvado mi vida. Ahora, a ese mismo conocimiento combinado con mi experiencia traumática, podría salvar muchas vidas más. Las grabaciones del programa, Química cotidiana, comenzaron en un estudio de la zona sur de Río de Janeiro.
Al principio me sentía incómoda frente a las cámaras. Era un ambiente completamente diferente al de las aulas donde pasé 4 décadas. Mi voz temblaba ligeramente, ajustaba mis gafas demasiado a menudo y el director necesitaba pedir varias tomas para una sola escena. Señora Margarida, dijo amablemente Rogerio, el director, tras una mañana especialmente frustrante. No necesita ser perfecta. De hecho, es su autenticidad lo que queremos capturar. Hable como lo hacía con sus alumnos. Ese consejo lo cambió todo. En las siguientes grabaciones me imaginé no en un estudio con cámaras y luces, sino en mi viejo laboratorio del Instituto Federal, rodeada de jóvenes curiosos. Mi postura cambió, mi voz encontró su ritmo natural y las palabras fluyeron como en las mejores clases que había impartido. Cada episodio abordaba un aspecto diferente de la seguridad química en el hogar. En el primero explicamos los peligros de los productos de limpieza y cómo almacenarlos correctamente. En el segundo hablamos de medicamentos, cómo identificar signos de adulteración, la importancia de respetar dosis y horarios, así como los riesgos de la automedicación. En el tercero abordamos la seguridad alimentaria, las contaminaciones, la conservación adecuada y los síntomas de intoxicación alimentaria. Para mi sorpresa, Sofía y Mateus fueron invitados a participar en un episodio especial dirigido a niños. Sofía, con su encantadora naturalidad, demostró cómo leer los símbolos de advertencia en los envases. Mateus, más tímido pero igualmente comprometido, explicó por qué nunca se deben beber líquidos desconocidos o aceptar alimentos de extraños. Verlos en el estudio, tan seguros de sí mismos, compartiendo conocimientos que podrían salvar vidas, llenó mi corazón de un orgullo que nunca había sentido. En medio de la tragedia que nos había golpeado, esos niños florecían, transformando su dolor en fuerza y su trauma en propósito, así como yo intentaba hacer. El programa se estrenó un martes por la noche. Ricardo organizó una pequeña reunión en nuestro apartamento, que ahora era realmente nuestro, ya que él y los niños se habían mudado permanentemente allí. Estaban Paulo, la delegada Fernanda, la doctora Elena y algunos colegas del Instituto Federal que me habían apoyado durante toda la crisis. Cuando mi rostro apareció en la pantalla, explicando con claridad y calma los peligros ocultos en nuestros hogares, experimenté una emoción contradictoria, mezcla de vergüenza y realización. Era extraño verme así, elevada a una posición de autoridad nacional sobre un tema que había estudiado durante décadas, pero que nunca imaginé compartir de esta manera. Abuela es una estrella de la televisión, exclamó Sofía, aplaudiendo con entusiasmo. Técnicamente es un programa educativo, no de entretenimiento, corrigió Mateus, siempre preciso. Pero el orgullo en su voz era evidente. Después de la emisión, mi teléfono no dejó de sonar. Antiguos alumnos, colegas lejanos e incluso vecinos que apenas conocía, todos querían felicitar a la nueva celebridad del barrio. La llamada que más me conmovió llegó por la mañana siguiente, de una mujer en Recife, cuyo nombre no conocía. Doña Margarita, dijo con la voz quebrada. Ayer, después de ver su programa, tiré una mezcla de productos de limpieza que había preparado. Era justo esa combinación que usted advirtió que libera gases tóxicos. Mis 3 hijos duermen en la habitación al lado del armario donde guardaba eso. Usted salvó a mi familia. Al colgar el teléfono comprendí el verdadero alcance de lo que estábamos haciendo. No se trataba solo de superar mi propio trauma, sino de evitar que otras familias experimentaran tragedias similares o peores. El éxito del programa superó todas las expectativas. Lo que comenzó como una serie de 6 episodios se renovó para 3 temporadas completas. Escuelas de todo el país solicitaban copias para usar en sus clases. El Ministerio de Salud se puso en contacto para discutir una colaboración en la creación de folletos informativos basados en el contenido del programa. Mi libro Seguridad Química en el Hogar, una guía para proteger a tu familia, fue publicado 6 meses después de comenzar el programa y rápidamente se convirtió en uno de los más vendidos en la categoría de no ficción. La editorial propuso una gira nacional de lanzamiento, algo que nunca imaginé hacer a los 69 años. La vida se había transformado completamente. El apartamento en Botafogo, antes un refugio tranquilo para una profesora jubilada, ahora era un centro de actividad constante. Ricardo trabajaba desde casa siempre que podía para ayudar con la logística familiar. Sofía y Mateo se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva dinámica, orgullosos de tener una abuela famosa y entusiasmados por participar en la misión educativa.
En medio de todo este cambio positivo, había un tema doloroso que persistía. Cristina cumplía su condena en la prisión femenina de Bangú y yo no la había visitado desde nuestro primer y único encuentro tras su arresto. Los niños ocasionalmente enviaban dibujos y cartas cuidadosamente supervisadas por sus terapeutas, pero no habían expresado el deseo de visitar a su madre en persona. Una mañana de domingo, mientras preparaba el desayuno para la familia, Ricardo se sentó a la mesa de la cocina con una expresión seria. «Recibí una carta de Cristina», dijo. «Ella está pidiendo ver a los niños». Detuve la cuchara de madera que sostenía sobre la olla donde estaba haciendo huevos revueltos. «¿Qué opinas de esto?» Ricardo suspiró profundamente. «Sinceramente no lo sé. Los terapeutas dicen que eventualmente sería bueno que tuvieran algún contacto, que la ausencia total puede crear fantasías e idealizaciones peores que la realidad, pero también temen el impacto emocional de llevarlos a una prisión, de ver a su madre en ese ambiente». Me senté frente a él, ambos hablando en voz baja para que los niños, aún dormidos, no nos oyeran. ¿Y tú, Ricardo? No como padre preocupado por el impacto psicológico, sino como alguien cuyo cónyuge intentó matar a su suegra. Miró sus manos y luego directamente a mis ojos. Parte de mí nunca quiere que ella vea a los niños otra vez. Otra parte reconoce que a pesar de todo, ella es su madre. Y una parte más sabe que negar ese contacto podría hacer que me culpen en el futuro. Hizo una pausa. ¿Y tú, Margarita, podrías mirarla a los ojos otra vez? Era una pregunta que había estado evitando durante meses. Mi vida ahora estaba llena de propósito y sentido. Estaba ayudando a la gente educando, convirtiendo mi experiencia traumática en algo positivo. Enfrentar a Cristina de nuevo significaría reabrir una herida que apenas comenzaba a sanar. Creo que necesitamos consultar a los terapeutas, respondí finalmente. Y quizás si ellos lo recomiendan debería ir primero, evaluar cómo está, preparar el terreno para los niños. Ricardo asintió visiblemente aliviado de no tener que tomar esa decisión solo. La semana siguiente, tras consultar a los psicólogos que atendían a Mateo y Sofía, tomé la difícil decisión de visitar a Cristina nuevamente. El viaje a Bangú fue silencioso con Pablo, quien insistió en acompañarme, respetando mi necesidad de organizar mis pensamientos. La prisión no había cambiado, pero Cristina sí. Después de casi un año de encarcelamiento parecía más delgada, más pálida, con profundas ojeras. Su cabello, antes siempre bien arreglado, estaba sin brillo, recogido en un moño descuidado. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente y luego se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo, su voz casi un susurro. «¿Viniste?» «Sí», respondí, sentándome frente a ella. «Vi tu programa en la tele». Ella continuó después de un incómodo silencio. «Lo pasan en la sala comunitaria. Estás increíble haciendo cosas importantes». «Gracias», respondí sin saber cómo reaccionar ante el elogio de la persona que había intentado matarme. Los niños participaron en un episodio especial. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Están en la tele? ¿Cómo están? ¿Mateo todavía tiene pesadillas? ¿Sofía aún duerme con aquella jirafa de peluche? La avalancha de preguntas revelaba el dolor de la separación. Por más monstruoso que haya sido su acto, seguía siendo madre. Aún pensaba en los detalles cotidianos de la vida de sus hijos. «¿Están bien?», respondí más suave de lo que había pretendido. «Mateo ha mostrado mucho interés por las ciencias. Sofía comenzó clases de ballet. Ambos están en terapia, claro, pero se están adaptando sorprendentemente bien». Cristina lloró silenciosamente, dejando caer lágrimas por su rostro, sin esfuerzo por contenerlas o secarlas. «Lo perdí todo», murmuró. «Mis hijos, mi esposo, mi libertad. Y por un dinero que ni siquiera era mío, no había consuelo que ofrecer, ninguna palabra que pudiera aliviar la realidad que ella misma había creado. Así que guardé silencio, permitiendo que procesara el peso de sus decisiones». «¿Lo crees?», preguntó finalmente. «¿Crees que a ellos les gustaría verme?» «No tiene que ser ahora, cuando estén listos. Los terapeutas creen que eventualmente sería bueno para ellos», respondí con honestidad. «Pero necesitamos prepararlos adecuadamente. Y tú también necesitas estar lista. Tendrán preguntas difíciles, Cristina. Preguntas que requerirán respuestas honestas.
Ella asintió finalmente secándose las lágrimas. He estado en terapia aquí también. No es lo ideal, pero me ha ayudado a entender lo que me llevó a hacer algo tan terrible. Hizo una pausa. No busco excusas, madre. Sé que no hay justificación posible. Solo quiero que mis hijos sepan que los amo, a pesar de todo. Salí de aquella visita profundamente conmovida, pero también con una claridad que no tenía antes. Cristina había cometido un crimen horrible, imperdonable en muchos sentidos, pero no era un monstruo unidimensional. Era un ser humano complejo que había tomado una decisión catastróficamente errónea, y ahora vivía con las consecuencias. En las semanas siguientes, trabajamos cuidadosamente con los terapeutas para preparar a Mateo y Sofía para una visita a su madre. Explicamos dónde estaba y por qué en términos apropiados para su edad. Respondimos a sus preguntas con honestidad, pero sin detalles traumáticos innecesarios. Practicamos lo que podrían decirles, asegurándoles que cualquier sentimiento, ira, tristeza, confusión, incluso amor, era válido y aceptable. Cuando finalmente llegó el día de la visita, los acompañé junto a Ricardo. La ansiedad era palpable en el coche. Sofía no paraba de hablar, un claro signo de nerviosismo, mientras Mateo estaba inusualmente callado, mirando fijamente por la ventana. Recuerden, dijo Ricardo antes de entrar. No tienen que decir o hacer nada que no quieran. Podemos irnos en cualquier momento. El encuentro fue difícil, cargado de emoción. Cristina lloró al ver a sus hijos, intentándose controlar para no asustarlos. Sofía corrió a abrazarla después de un breve momento de duda. Mateo se mantuvo más distante observando cuidadosamente, respondiendo a las preguntas de su madre con frases cortas. Me quedé al fondo de la sala, dándoles espacio, pero presente por si necesitaban apoyo. Observar a esa familia fragmentada intentando reconectar en un ambiente tan hostil partió mi corazón de maneras que no esperaba. En el camino de regreso, Sofía se durmió en el asiento trasero, emocionalmente exhausta. Mateo permaneció despierto, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Abuela, dijo de repente, mamá va a estar en prisión por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, respondí honestamente. Muchos años. Asintió, procesando la información. Pero cuando salga, ¿ella seguirá siendo nuestra mamá? La pregunta me tomó por sorpresa con su profundidad y simplicidad a la vez. Sí, Mateo, ella siempre será tu madre. Lo que hizo estuvo muy mal y está pagando por ello. Pero eso no cambia el hecho de que ella es tu madre y te ama a ti y a Sofía. ¿Cómo puede alguien que ama a otra persona intentar herirla? Preguntó la pregunta filosófica saliendo de la boca de una niña de 12 años. Es una de las grandes cuestiones de la vida, respondí, sabiendo que cualquier respuesta simplista sería inadecuada. A veces las personas se pierden tanto, se desesperan tanto, que hacen cosas terribles aún amando a los demás. El amor solo no impide que la gente cometa errores. Reflexionó sobre esto durante algunos minutos. Como decía su programa de televisión, al final uno enseña a las personas a tener cuidado con productos peligrosos, porque incluso sin querer hacer daño, pueden lastimar a alguien que aman si no tienen conocimiento. Su capacidad para establecer conexiones me impresionó. Exactamente, Mateo. El conocimiento es una forma de protección para nosotros mismos y para quienes amamos. Han pasado 2 años desde el día de los chocolates envenenados. Mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. El programa Química en la vida cotidiana iba por su 3ª temporada y se había adaptado para ser usado en escuelas de todo el país. Mi libro estaba en su 4ª edición, con traducciones al español y al inglés. La Fundación Química del Bien había crecido con un equipo comprometido y programas educativos en comunidades vulnerables. Ricardo había encontrado un nuevo equilibrio profesional, tomando un puesto de consultoría que le permitía trabajar mayormente desde casa. Mateo, ahora con 14 años, había decidido que quería seguir una carrera científica, tal vez en química forense, para ayudar a resolver crímenes usando la ciencia, como él decía. Sofía, a sus 10 años, dividía su tiempo entre el ballet y los experimentos con la abuela, como llamaba a nuestras sesiones de ciencia en la cocina. Cristina continuaba cumpliendo su pena, pero mantenía contacto regular con los hijos a través de cartas y visitas mensuales supervisadas. La relación estaba lejos de ser simple, pero evolucionaba hacia algo que al menos ofrecía una base de honestidad.
En una tarde de otoño, recibí una llamada inesperada. Era de la oficina del presidente de la República. Al principio pensé que era un error o incluso una broma, pero la voz formal del otro lado rápidamente disipó esa impresión. Profesora Margarita Oliveira, quisiéramos informarle que ha sido seleccionada para recibir la Orden al Mérito Científico en la categoría de Educación Pública, por su extraordinario trabajo en la democratización del conocimiento científico y la promoción de la seguridad doméstica. Me quedé sin palabras. La Orden al Mérito Científico era una de las condecoraciones científicas más altas del país, generalmente otorgada a investigadores con descubrimientos revolucionarios o contribuciones académicas excepcionales. Nunca imaginé que mi trabajo de divulgación científica sería reconocido a tal nivel. La ceremonia se llevó a cabo en Brasilia, en el Palacio de Planalto. Ricardo, Mateo y Sofía me acompañaron, todos vestidos con sus mejores ropas. Paulo y la delegada Fernanda también estaban presentes, junto a varios colegas del Instituto Federal y el equipo del programa de televisión. Cuando llamaron mi nombre y subí al escenario para recibir la medalla, miré al público y vi los rostros sonrientes de mi familia. No la familia que había perdido, sino la que había construido a partir de las cenizas de la traición. Vi a mis nietos orgullosos y motivados. Vi amigos que habían estado a mi lado en los momentos más oscuros. Vi colegas que creyeron en el poder transformador de la educación. Esta medalla, dije al micrófono tras recibirla, no es solo mía. Es de todos los que creen que el conocimiento puede salvar vidas. Es de todos los que convierten adversidades en oportunidades para ayudar a los demás. Es de mis nietos que me enseñan cada día que siempre hay luz. Incluso en las situaciones más sombrías. Esa noche en una cena de celebración, Sofía preguntó inocentemente: «Abuela, ¿estás feliz ahora?». La pregunta me hizo reflexionar. La felicidad, una palabra tan simple para un concepto tan complejo. ¿Sería posible ser feliz tras todo lo que ha sucedido? Después de la traición, la tentativa de asesinato, la pérdida de la hija en prisión. Sí, Sofía, respondí finalmente. No es la felicidad que imaginaba tener a los 70 años. Es diferente, más compleja, con cicatrices y recuerdos dolorosos, pero también con propósito, con impacto, con la sensación de estar haciendo algo importante y, sobre todo, con el amor de ustedes. Esa noche, mirando las luces de Brasilia desde la ventana del hotel, reflexioné sobre la extraordinaria travesía que había recorrido. Una simple caja de chocolates había cambiado todo: mi vida, mi familia, mi propósito. El veneno dio lugar al antídoto, a la traición, una misión, al dolor, un legado que tocaría miles de vidas. No elegí esta historia, nadie lo haría, pero elegí lo que hacer con ella. Y quizás esa sea la química más poderosa de todas. La transformación que ocurre no en tubos de ensayo o laboratorios, sino en el corazón humano, cuando decidimos que ni la más amarga de las traiciones definirá quiénes somos o qué podemos ofrecer al mundo. Al mirar atrás y recordar toda esta travesía, aún me parece surrealista que una simple llamada sobre chocolates haya cambiado mi vida de manera tan drástica. Mi hija me llamó y preguntó: «¿Te gustó el chocolate que te envié?». Respondí: «No lo comí. Se lo di a mi yerno y a los niños». Ella quedó en silencio y comenzó a temblar. Gritó bien alto: «¿Qué hiciste?». Esta frase que abrió mi relato marcó el inicio de una historia que ninguna ficción podría superar. Yo, Margarita Oliveira, profesora de química jubilada, a los 68 años, descubrí que mi propia hija había intentado envenenarme por dinero. Chocolates con cianuro que, por un capricho del destino, o quizás por mi costumbre de compartir, terminaron en manos de mi yerno y mis nietos. Una tragedia que casi sucede, pero que se transformó en algo completamente diferente. Recuerdo vívidamente el hospital, a la delegada Fernanda preguntando, a los niños pálidos en las camas, a Ricardo confundido y devastado. Recuerdo la confesión de Cristina, las deudas, el desespero que la llevó a tomar una decisión tan terrible. Y recuerdo mi propia determinación, naciendo de las cenizas de esa traición, la decisión de no ser solo una víctima, sino de transformar mi dolor en propósito. Lo que siguió fue una metamorfosis que jamás podría haber previsto. De una jubilada llevando una vida tranquila, me convertí en educadora nacional, con un programa de televisión, un libro publicado, y conferencias por todo el país. La química de lo cotidiano nació de la tragedia, pero creció más allá de ella, llevando conocimientos sobre seguridad química doméstica a millones de brasileños.
Ver a mis nietos Mateus y Sofía superar el trauma, participar en el programa, crecer con un nuevo entendimiento sobre ciencia y seguridad, fue quizás la mayor recompensa. Mateus con su decisión de seguir una carrera científica, y Sofía, dividiéndose entre el ballet y nuestros experimentos culinarios, encontraron fuerza donde podrían haber encontrado solo trauma. Ricardo, mi yerno, también se reinventó. De marido traicionado y padre abrumado, se convirtió en mi compañero en esta nueva aventura, apoyando cada paso, cuidando a los niños mientras yo viajaba por el país, siendo el pilar que todos necesitábamos. Y Cristina, mi hija en su celda en Bangú pagando por un crimen imperdonable, pero aún así parte de nuestra historia. Las visitas dolorosas, las cartas a los niños, el arrepentimiento que nunca borrará lo ocurrido, pero que al menos ofrece un camino hacia una relación honesta con sus hijos. La orden al mérito científico fue el reconocimiento más inesperado en esta travesía. Estar en el Palacio de Planalto, recibiendo una de las más altas distinciones científicas del país, por un trabajo surgido de un intento de asesinato, la ironía no me pasa desapercibida. Como dije en mi discurso, esa medalla no era solo mía, sino de todos los que transforman adversidades en oportunidades para ayudar a otros. Toda esta historia del veneno al propósito, de la traición a la redención, del dolor al legado, me enseñó la lección más poderosa. No podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir lo que hacemos con ello. Podemos permitir que la tragedia nos defina o podemos usarla como combustible para crear algo más grande que nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí en esta narrativa, probablemente has sentido una montaña rusa de emociones, choque, indignación, tristeza, esperanza. Puede que te hayas preguntado qué harías en mi lugar, tal vez pensaste en tus propias relaciones familiares, en los secretos que existen incluso entre quienes deberían amarse incondicionalmente. Por eso comparto mi historia aquí en el canal Bobolenbrough porque nuestras experiencias, por dolorosas que sean, pueden iluminar el camino de otros, pueden alertar, educar, consolar y mostrar que no estamos solos en nuestras luchas por singulares que parezcan. Así que si esta historia te ha tocado de alguna forma, te pido que dejes tu comentario abajo. Claro. Dime de dónde eres, qué sentiste al escuchar mi relato, qué harías en mi lugar. Tu perspectiva es valiosa y enriquece esta comunidad que estamos construyendo. El diálogo es la forma más poderosa de aprendizaje mutuo. También te pido que te suscribas al canal. Abuela recordó que aún no lo has hecho. Tenemos muchas otras historias reales impactantes que merecen ser escuchadas. Historias de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias, encontrando fuerza donde parecía imposible, reinventándose tras pérdidas devastadoras. Tu me gusta en el vídeo es más que un simple clic. Es un reconocimiento del arduo trabajo detrás de cada historia que compartimos. La investigación, las entrevistas, la edición cuidadosa para preservar la esencia de la narrativa original. Cuando dejas tu like, estás diciendo que valoras este esfuerzo, que quieres más contenido como este. Y hablando de trabajo duro, la producción de estos vídeos requiere recursos significativos. Encontrar estas historias, entrevistar a las personas, crear un ambiente seguro para que compartan sus experiencias más íntimas y dolorosas, producir contenido con la calidad que ustedes merecen. Todo esto tiene un costo. Por eso, si esta historia o cualquier otra del canal tocó tu corazón, considera apoyar a la abuela a través de Valeu Demais. Es nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y traer más historias cada día. Incluso una pequeña contribución hace una gran diferencia para que podamos continuar con este trabajo que conecta personas a través de narrativas reales y transformadoras. Recuerdo cuando todo comenzó sentada en aquella sala de hospital, devastada por la traición, sin imaginar que ese sería el inicio de una jornada tan extraordinaria. Hoy a mis 70 años miro hacia atrás con gratitud, no por la traición, claro, sino por la oportunidad de resignificar el dolor, de usar mi conocimiento para proteger a otras familias, de crear un legado mucho más grande de lo que jamás imaginé. Y hay un mensaje que me gustaría que llevaras de esta historia: incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición viene de quienes más amamos, existe la posibilidad de reconstrucción. No es fácil, no es rápido y ciertamente deja cicatrices, pero es posible. Es posible transformar veneno en medicina, dolor en propósito, tragedia en legado. Cada comentario que dejas, cada suscripción al canal, cada me gusta en el vídeo, cada contribución en Valeu Demais es un reconocimiento de esta posibilidad de transformación. Es decir,
Sí, creo en el poder de las historias reales para cambiar perspectivas, para conectar personas, para sanar heridas. Así que antes de pasar al siguiente vídeo de tu lista, tómate un momento para reflexionar sobre lo que acabas de escuchar. Deja tu comentario, comparte tu reacción, suscríbete para más historias como esta. Apoya este canal que se dedica a dar voz a experiencias que de otra manera permanecerían en la sombra. Como siempre digo en mis charlas sobre seguridad química, el conocimiento compartido salva vidas. De la misma manera, las historias compartidas salvan almas. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas, que otros ya han recorrido caminos similares y encontraron luz al final del túnel. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, cualquiera que sea la caja de chocolates envenenados que la vida te presente, tienes el poder de transformarla en algo que salve en vez de destruir. Hasta el próximo vídeo. Soy Margarida Oliveira, la química que convirtió la traición en misión, despidiéndome con gratitud por su atención y apoyo.